El 9 de noviembre de 1979, a las 10:30 de la mañana, Robert Taylor estacionó su camioneta en un camino forestal cerca de la autopista M8 en West Lothian, Escocia, y entró al bosque de Dechmond Law con su perro, un setter irlandés llamado Lara. Taylor tenía 60 años y llevaba 15 trabajando como guardabosques para la Corporación de Desarrollo de Livingston. Conocía ese bosque mejor que su propia casa. Iba, como cualquier otro día, a revisar el estado de los cercos y verificar que no hubiera ovejas descarriadas en los terrenos de plantación reciente. Cuando dobló en un sendero hacia un pequeño claro, vio algo que detuvo su caminata. Una esfera de color gris oscuro, de entre 6 y 9 metros de diámetro, flotaba en silencio a unos centímetros del suelo en el centro del claro. Taylor la describió como metálica, con una franja exterior de la que sobresalían lo que parecían propelas o dispositivos de estabilización. Tenía una textura irregular en su superficie, como si estuviera cubierta de pequeños salientes oscuros. Era sólida, real, completamente silenciosa. Taylor se acercó. De la parte inferior de la esfera grande, cayeron dos objetos más pequeños que comenzaron a rodar hacia él. Los describió como esféricas también, del tamaño de ruedas de automóvil, cubiertas de púas similares a las de una mina naval. Hacían un chirrido al rodar. Los dos objetos más pequeños llegaron hasta sus piernas y se adhirieron a sus pantalones, uno a cada pierna. Taylor sintió un tirón violento y percibió un olor que describió como quemadizo, similar a frenos recalentados. Su perro ladraba furiosamente. Después no recordaba nada más. Cuando recobró el conocimiento, estaba tirado en el suelo del claro. Los objetos habían desaparecido. Su perro seguía ladrando a su alrededor. Tenía raspaduras en el mentón y en los muslos. Sus pantalones estaban desgarrados en los puntos donde los objetos se habían adherido. Tenía sed extrema. No podía hablar. Intentó caminar hacia la camioneta y cayó de rodillas. Llegó gateando hasta ella y descubrió que no podía arrancar el motor. Caminó hasta su casa. Cuando llegó, su esposa Mary vio en qué estado estaba. Llamó a la policía y a un médico. El médico que lo examinó documentó las raspaduras en el mentón y en los muslos, la sed extrema y un estado de agitación que el profesional atribuyó a un trauma genuino. Dijo que no había señales de que Taylor hubiera sufrido un accidente convencional. La policía de Lothian y Borders llegó y Taylor los llevó al claro. Lo que los agentes encontraron fue lo siguiente. En el suelo del claro, exactamente donde Taylor describía haber visto el objeto grande, había dos surcos paralelos con forma de escalera, cada uno de unos 2,5 metros de longitud, separados unos 2,5 metros entre sí, que penetraban la tierra de una manera consistente con el peso de un objeto considerable. Además, alrededor del área principal, había entre 32 y 40 agujeros circulares de unos 9 centímetros de diámetro, dispuestos en patrones que el agente investigador describió como consistentes con los objetos más pequeños que Taylor describía. El Detective Constable Ian Wark, que encabezó la búsqueda en el sitio, documentó también que el pasto estaba aplastado y arrancado en una dirección que correspondía a la dirección en que Taylor describía haber sido arrastrado, a lo largo de unos 90 metros hasta el camino. No había huellas humanas en el área de las marcas principales. La policía de Lothian y Borders registró el incidente como una agresión criminal. No como un avistamiento de ovni. Como una agresión. Alguien o algo había atacado a Robert Taylor en ese claro y le había producido lesiones documentadas por un médico. Eso hace al caso de Livingston único en la historia del fenómeno a nivel mundial. Es el único caso registrado en cualquier país donde el encuentro con un supuesto objeto no identificado fue investigado por la policía civil como un intento de agresión criminal activo. Los pantalones de Taylor fueron enviados al laboratorio forense de la policía. El análisis mostró que los desgarros en los pantalones eran consistentes con un tirón hacia arriba y hacia adentro, producido por algo que se había enganchado en la tela
y tirado en esa dirección. Los desgarros no correspondían a una caída ni a ningún tipo de accidente convencional identificable. Malcolm Drummond, el jefe de Taylor en la Corporación de Desarrollo de Livingston, fue entrevistado. Dijo: "No creo en nada del espacio exterior. La única conclusión a la que puedo llegar es que debe haber sido un objeto fabricado por el hombre, algún tipo de máquina secreta". Drummond no creía en la hipótesis extraterrestre, pero tampoco creía que Taylor estuviera mintiendo. Las hipótesis convencionales que se propusieron fueron varias. La más elaborada fue la del empresario Phil Fenton en 2013, que Taylor podría haber sufrido un mini infarto y haberse expuesto a productos químicos que lo dejaron confundido, y que el objeto podría haber sido una torre de agua con forma de platillo que existe en la zona. La policía que investigó el caso en 1979 revisitó esas hipótesis y las descartó. Taylor estaba perfectamente orientado respecto a su posición. Conocía la zona mejor que cualquier investigador externo, y la torre de agua estaba completamente fuera de su línea de visión desde el claro. La hipótesis de la epilepsia del lóbulo temporal fue propuesta por una médica consultada por el escéptico que revisó el caso. Esa hipótesis explicaría el colapso y los problemas para hablar. No explicaría las marcas en el suelo. Las marcas en el suelo estaban ahí antes de que llegara la policía. Las encontraron siguiendo las instrucciones de Taylor. Eran consistentes con su relato en geometría y disposición. Nadie pudo explicar cómo habían llegado ahí. Taylor nunca cambió su relato en los 28 años entre el incidente y su muerte, en 2007 a los 88 años. No buscó atención mediática. Había inicialmente dudado en reportar el incidente por miedo al ridículo. Fueron los periódicos locales los que rompieron la historia, no él. El investigador Malcolm Robinson, que pasó años estudiando el caso y entrevistando a Taylor en múltiples ocasiones, dijo: "Como alguien que ha hablado con cientos de testigos del fenómeno a lo largo de muchos años, ninguno me ha convencido tanto como Bob Taylor. Su compostura, su carácter y su personalidad general se presentaban tan honestos como el día". La Corporación de Desarrollo de Livingston instaló una placa conmemorativa en el claro de Dechmont Law en enero de 1992. La placa original fue vandalizada. West Lothian Council la reemplazó en 2016 y la mantiene actualmente. El claro del bosque de Dechmont sigue estando ahí. Las marcas en el suelo han desaparecido con el tiempo y el crecimiento del bosque. El expediente de la policía de Lothian y Borders, clasificado como agresión criminal, existe en sus archivos. Y Bob Taylor, que en noviembre de 1979 salió a revisar los cercos y los rebaños de un bosque de West Lothian como cualquier otro día de trabajo, dijo lo que dijo y nunca lo cambió. El caso de Livingston tiene una dimensión jurídica que vale la pena subrayar. Cuando la policía de Lothian y Borders registró el incidente como una agresión criminal, estaba aplicando el estándar legal de que una persona había sido atacada físicamente por algún agente externo desconocido. Ese estándar requería evidencia de lesiones físicas y evidencia de que las lesiones no habían sido autoinfligidas. Las lesiones de Taylor cumplían esa evidencia. Las marcas en el suelo cumplían ese estándar como evidencia de la presencia de algo externo. El archivo criminal nunca fue cerrado con ninguna conclusión. Ningún sospechoso fue identificado. Ninguna explicación fue establecida como suficiente para cerrar la investigación. Eso significa que en el sistema judicial escocés, el ataque a Robert Taylor en el claro de Dechmont Law, el 9 de noviembre de 1979, sigue siendo, en términos legales formales, un caso abierto. Eso es algo que ningún otro caso del fenómeno puede decir. No es un archivo de la Fuerza Aérea que dice, sin explicación, antes de cerrar el expediente. No es un informe de MUFON que llega a una conclusión preliminar. Es un caso criminal activo de la policía que fue registrado como agresión y que nunca fue cerrado porque nunca encontraron al responsable. El responsable, según el propio Robert Taylor hasta el día de su muerte,
Era el objeto que estaba en el claro cuando dobló la esquina del sendero esa mañana de noviembre. El 24 de julio de 1948, a las 2:45 de la madrugada, el vuelo de Eastern Airlines que cubría la ruta de Houston a Atlanta volaba a 5,000 pies sobre los alrededores de Montgomery, Alabama. El cielo estaba parcialmente nublado, pero con buena visibilidad. La luna, 4 días después del lleno, iluminaba el terreno bajo los pasajeros, la mayoría dormidos a esa hora. En la cabina, el capitán Clarence Chiles, con 8,500 horas de vuelo y servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, miró hacia adelante y vio un brillo rojizo que se acercaba. Le dijo a su copiloto John Whitted, también veterano de la guerra: «Mira, viene un nuevo jet del ejército». En segundos quedó claro que lo que se acercaba no era ningún jet del ejército. El objeto pasó a unos 700 pies a la derecha del DC-3. Ambos pilotos tuvieron varios segundos de observación directa, que Chiles estimó en 10 a 15 segundos, y Whitted en algo menos. Chiles viró el DC-3 hacia la izquierda para ampliar la distancia. Lo que describieron de manera independiente en los informes que llenaron inmediatamente después era esto: un cuerpo de unos 30 metros de longitud, sin alas, sin cola, sin ninguna superficie de control visible. La forma general era cilíndrica, como un torpedo. Tenía 2 filas de ventanas rectangulares a lo largo del fuselaje, de las que salía una luz que Chiles describió como magnesio ardiente. La parte inferior del objeto emitía una llama azulada o azul verdosa. En la parte trasera había una estela de llamas que salía como del escape de un cohete, naranja en el centro y más clara en los bordes. No había sonido audible desde la cabina del DC-3 mientras el objeto pasaba. Después del paso, el DC-3 fue sacudido por una ola de turbulencia. Uno de los 20 pasajeros que estaba despierto esa noche, Clarence McKelvey, alcanzó a ver el objeto desde su ventanilla. Describió un chorro brillante de llama que pasó junto al avión sin mayor detalle porque el objeto ya se alejaba cuando pudo mirarlo. 1 hora y media antes, a las 2:57 de la mañana hora local, en la Base Robbins de la Fuerza Aérea en Georgia, el maestro de obras Walter Massey había reportado haber visto exactamente el mismo objeto desplazarse en la misma dirección, de sur a norte, a gran velocidad y con la misma descripción de llamas en la parte trasera. Massey había hecho su reporte de manera independiente, sin ningún conocimiento del vuelo de Chiles y Whitted. Los 2 reportes llegaron al proyecto SIGN al mismo tiempo. Lo que los analistas del SIGN encontraron en los informes de Chiles y Whitted no era lo que habían encontrado en ningún caso anterior. No era una luz en el cielo. No era un objeto distante y ambiguo. Eran 2 pilotos con miles de horas de experiencia describiendo, de manera independiente y consistente entre sí, un objeto de estructura claramente artificial, con ventanas iluminadas, con sistema de propulsión visible, que había pasado a menos de 200 metros de su aeronave a gran velocidad. Ruppelt, que llegó al Blue Book 3 años después y tuvo acceso a los archivos del SIGN, escribió en sus memorias que el caso Chiles-Whitted sacudió a los veteranos en el ATIC, el Centro de Inteligencia Técnica Aérea. Que antes de ese caso, había debate dentro del SIGN sobre si los objetos reportados eran reales o percepciones erróneas. Que después del caso Chiles-Whitted, ese debate se inclinó de manera decisiva en una dirección. En agosto de 1948, el equipo del SIGN comenzó a redactar el estimado de la situación. El caso Chiles-Whitted fue uno de los casos centrales citados en ese documento como evidencia de la conclusión de origen interplanetario. El estimado fue destruido por orden del general Vandenberg. La explicación oficial que el proyecto Blue Book eventualmente adoptó para el caso Chiles-Whitted fue que los pilotos habían visto un bólido,
un fragmento de meteorito grande que entra en la atmósfera con suficiente masa para cruzarla sin desintegrarse completamente. Esa explicación era insatisfactoria por razones que los propios analistas del SIGN señalaron desde el principio. Los bólidos no tienen ventanas, no tienen dos filas de luces rectangulares a lo largo de su fuselaje, no tienen la configuración de un objeto construido con una estructura interna visible. Los bólidos son rocas que caen, no objetos que se desplazan horizontalmente a 5.000 pies de altitud con la trayectoria y la velocidad de una aeronave. Hynek, que era asesor del Blue Book cuando el caso fue revisado años después, dijo que la explicación del bólido era improbable y que el caso merecía una clasificación de desconocido. El Blue Book lo clasificó igualmente como desconocido en sus archivos internos, aunque la explicación pública fue el bólido. Chiles y Whitted eran pilotos con formación militar y miles de horas de vuelo. Sabían lo que eran los bólidos. Sabían lo que eran los aviones. Lo que describieron no era ninguna de esas dos cosas. Lo que el caso Chiles-Whitted representa en la historia del fenómeno es un momento de bisagra. Fue el caso que precipitó el estimado de la situación. Fue el caso que convenció a los analistas más serios del proyecto SIGN de que lo que estaban investigando requería una conclusión que el alto mando no estaba dispuesto a aceptar. Y fue el caso cuya explicación oficial, el bólido, demostró de manera más clara que cualquier otro la disposición del sistema a encontrar una explicación conveniente antes que una explicación verdadera. Chiles tenía 8.500 horas de vuelo cuando vio lo que vio sobre Alabama a las 2:45 de la madrugada del 24 de julio de 1948. Lo describió con precisión. Lo puso en un informe. Y el proyecto SIGN lo tomó tan en serio que cambió el curso de la investigación oficial del fenómeno. Eso también es parte del registro. Hay un elemento del caso Chiles-Whitted que casi nunca se menciona, lo que significó para los pilotos en términos personales. Chiles y Whitted eran pilotos comerciales con carreras establecidas. Reportar haber visto un objeto no identificado en 1948, año en que el término platillo volador era motivo de ridículo en los principales periódicos del país, era arriesgar esas carreras. Las aerolíneas no querían pilotos que fueran asociados con ese tipo de historias. Aún así, los dos completaron los informes formales esa misma madrugada. No esperaron días, ni consultaron con abogados, ni consideraron las implicaciones para su reputación. Vieron algo y lo reportaron, porque eso era lo que hacían los pilotos profesionales. Esa actitud, que antepone la precisión al interés personal, es parte del perfil de credibilidad del caso. Chiles dijo más tarde en una entrevista: «No soy el tipo de persona que corre a decirle al mundo que vio un platillo volador, pero lo que vi lo vi. Y sé la diferencia entre un meteoro y un objeto que tiene filas de ventanas iluminadas». La investigación del caso por el proyecto SIGN fue conducida por el teniente coronel Garrett, que entrevistó a ambos pilotos de manera independiente y encontró sus relatos completamente consistentes. Garrett señaló en su informe que la única discrepancia entre los dos era sobre si habían sentido una ráfaga de calor cuando el objeto pasó junto a ellos. Chiles dijo que sí. Whitted dijo que no lo recordaba con certeza. Esa diferencia menor, en lugar de ser señal de fabricación, es exactamente el tipo de variación que se espera entre dos testigos del mismo evento percibido desde posiciones ligeramente diferentes. El caso Chiles-Whitted, en el inventario completo de los casos del fenómeno, es el eslabón entre el avistamiento de Arnold y el estimado de la situación. Sin el caso Chiles-Whitted, es posible que el equipo del proyecto SIGN nunca hubiera llegado a la conclusión que llegó. Con él llegaron, y Vandenberg los mandó callar. Pero los informes de Chiles y Whitted existen, en los archivos del Blue Book. Describen lo que describieron, y nadie los ha refutado en 77 años. Del 14 al 25 de septiembre de 1952, la OTAN realizó el ejercicio militar más grande de su historia hasta ese momento en las aguas del Mar del Norte y los mares Noruego y Báltico. La operación Mainbrace involucró 80.000 hombres,
más de 200 barcos y 1,000 aeronaves de 9 países. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Países Bajos y Bélgica. El objetivo declarado era demostrar la capacidad de la OTAN de defender a Dinamarca y Noruega de un ataque soviético. Era la primera demostración de fuerza de la Alianza Atlántica a gran escala en el Atlántico Norte. Y durante esa demostración de fuerza, algo estuvo observando. Lo que siguió fue la serie de avistamientos de objetos no identificados con mayor densidad de testigos institucionales en la historia del fenómeno hasta ese punto. No un avistamiento, no dos. Una serie sostenida durante 12 días, con personal militar de múltiples países, con observaciones visuales corroboradas por radar, con fotografías y con consecuencias institucionales que el director del proyecto Blue Book, Edward Ruppelt, describió como el evento que obligó al gobierno del Reino Unido a reconocer oficialmente por primera vez que el fenómeno existía y merecía investigación. El 13 de septiembre, el primer día del ejercicio, la tripulación del destructor danés Willemoes avistó un objeto de forma triangular que emitía una luz azulada y que se desplazaba en dirección sureste a una velocidad que los observadores estimaron en unos 1,400 kilómetros por hora. En 1952, el avión de combate más rápido del mundo no llegaba a esa velocidad. El 19 de septiembre, en la base aérea real Topcliffe en Yorkshire, Inglaterra, un avión Meteor de la RAF aterrizaba cuando el personal en tierra notó un objeto plateado y circular que seguía al avión mientras descendía. El objeto oscilaba de un lado a otro como un péndulo mientras rotaba sobre su propio eje, según la descripción del teniente John Kilburn y otros miembros del personal presentes. Cuando el Meteor completó su aproximación y aterrizó, el objeto se detuvo momentáneamente y después aceleró en dirección oeste a una velocidad que Kilburn describió como increíble. Su duración de observación fue de 15 a 20 segundos. Kilburn dijo que los movimientos del objeto no eran identificables con nada que yo haya visto en el aire y la tasa de aceleración era increíble. El 20 de septiembre, un reportero de la prensa norteamericana llamado Wallace Litwin estaba embarcado en el portaaviones USS Franklin D. Roosevelt, el buque insignia de las maniobras, cuando vio a varios pilotos y personal de cubierta señalando hacia el cielo. Un objeto esférico plateado sobrevolaba la flota. Litwin tomó 4 fotografías en color con su cámara. Las fotografías fueron tomadas ante múltiples testigos en cubierta. Las fotografías de Litwin fueron analizadas por la inteligencia naval. El análisis concluyó que el objeto no correspondía a ningún globo meteorológico ni a ninguna aeronave identificable. Las fotografías nunca fueron hechas públicas de manera oficial, aunque Ruppelt las mencionó en sus memorias como parte del expediente de la Mainbrace. Ese mismo 20 de septiembre, en la base aérea Karup de Dinamarca, 3 oficiales de la Fuerza Aérea Danesa observaron un disco metálico brillante que pasó sobre ellos en dirección este hacia las nubes. La observación duró el tiempo suficiente como para que los 3 oficiales, de manera independiente, llenaran informes formales describiendo el mismo objeto. El 21 de septiembre, 6 aviones Shackleton de patrulla marítima de la RAF, en formación sobre el Mar del Norte, avistaron un objeto esférico que primero los evadió cuando intentaron acercarse y después siguió a uno de los Shackleton cuando éste puso rumbo de regreso a la base. El piloto del Shackleton giró para perseguir al objeto. El objeto evadió y se alejó a gran velocidad. Fueron 5 días de avistamientos, con testigos que incluían marineros daneses, pilotos y personal de tierra de la RAF, un reportero americano a bordo del portaaviones más importante de la flota y aviadores daneses. En total, la investigación posterior documentó al menos 6 incidentes separados con testigos militares de al menos 3 países diferentes. Lo que siguió institucionalmente en el Reino Unido fue significativo. El primer ministro Winston Churchill había enviado en julio de 1952, pocas semanas antes de Mainbrace, un memorando a sus asesores preguntando:
¿Qué significa todo esto de los platillos voladores? ¿Qué puede significar? ¿Cuál es la verdad? Hágame llegar un informe. La respuesta que Churchill recibió fue que el fenómeno probablemente no tenía explicación convencional satisfactoria para todos los casos, pero que no había amenaza inmediata. Los avistamientos de la Mainbrace llegaron semanas después de esa respuesta. El Ministerio de Defensa británico no podía ignorarlos. Venían del personal de sus propias bases, con informes formales firmados por oficiales con rangos verificables. Ruppelt escribió que los avistamientos de la Mainbrace fueron el evento que forzó al gobierno británico a reconocer oficialmente el OVNI como fenómeno que requería investigación, al menos en el ámbito privado de la inteligencia de defensa. Fue después de Mainbrace que el Reino Unido estableció el sistema de monitoreo de reportes de UAP dentro de la inteligencia de defensa, que operaría durante las décadas siguientes y que eventualmente produciría el proyecto Condign. La operación Mainbrace fue el momento en que el fenómeno se presentó ante 80.000 militares de 9 países al mismo tiempo. Lo que se presentó no fue capturado, no fue identificado, no fue explicado de manera satisfactoria, pero fue fotografiado en cubierta del USS Franklin D. Roosevelt ante múltiples testigos, y esas fotografías entraron en los archivos de la inteligencia naval norteamericana. La importancia de la operación Mainbrace en la historia institucional del fenómeno va más allá de los avistamientos en sí. Lo que el episodio de Mainbrace produjo fue el primer momento en que el gobierno de un país occidental aliado de los Estados Unidos se vio forzado a reconocer, al menos en privado, que el fenómeno era real y que requería algún tipo de respuesta institucional. El gobierno británico, que hasta ese punto había seguido la posición norteamericana de descarte sistemático, no pudo descartarla cuando el reporte venía del personal de sus propias bases aéreas, con rangos verificables y en el contexto de una operación de la OTAN completamente documentada. Ruppelt escribió que los avistamientos de Mainbrace fueron el catalizador para la creación del sistema de monitoreo de UAP dentro de la inteligencia de defensa británica. Ese sistema, que operó durante décadas bajo distintos nombres y que eventualmente produjo el proyecto Condign, empezó después de Mainbrace. Eso significa que la operación Mainbrace fue, en términos de la historia de la respuesta institucional del fenómeno en Europa, el equivalente del verano de 1947 en los Estados Unidos, el momento en que el volumen y la credibilidad de los reportes hicieron imposible seguir ignorando el tema desde las instituciones de defensa. Los objetos que sobrevolaron las maniobras de la OTAN en septiembre de 1952 no se identificaron. Las fotografías tomadas desde el Roosevelt no fueron publicadas. Los informes de Kilburn y los demás oficiales quedaron en los archivos de la inteligencia de defensa. Pero el sistema de monitoreo que se creó después de que esos informes llegaran a los despachos apropiados sigue siendo la base del mecanismo que existe hoy en el Reino Unido para registrar y evaluar reportes de fenómenos aéreos no identificados. 80.000 militares de 9 países miraron al cielo durante 12 días en septiembre de 1952. Algo estuvo mirándolos también. Y eso cambió la manera en que el gobierno británico miraba el cielo. El 29 de enero de 1986, a las 20 horas, un objeto esférico y rojizo cruzó el cielo sobre la ciudad de Dalnegorsk, en el extremo oriental de la Unión Soviética, a unos 500 kilómetros al norte de Vladivostok. Más de 20 testigos lo vieron. No en el mismo punto, no todos juntos, sino dispersos en distintas partes de la ciudad, como ocurre cuando algo cruza el cielo sobre un asentamiento urbano y cada uno lo ve desde donde está. Sus descripciones convergían. Una esfera de color rojo o rojo anaranjado, del tamaño aparente de medio disco lunar visto desde el suelo, que volaba en silencio paralela al suelo a una altura estimada de 700 u 800 metros. Una testigo, B. Kandakov, estimó la velocidad en unos 15 metros por segundo. Lento para un objeto en el cielo, visible durante un tiempo considerable. Cuando el objeto llegó sobre la montaña Izvestkovaya,
también conocida como Colina 611 por su altitud en metros, empezó a descender. Los testigos describieron que el objeto saltó o tuvo sacudidas antes del impacto, como si intentara ascender de nuevo y fallara. Algunos dijeron que saltó 2 veces. 2 chicas dijeron que lo vieron saltar 4 veces. Después cayó. Hubo un impacto que algunos testigos describieron como una explosión, aunque sin el sonido característico de una explosión convencional. Y después, fuego. Un fuego que ardió sobre la ladera de la colina durante un período que los testigos estimaron entre algunos minutos y más de 1 hora, con reportes de un halo azul que persistió alrededor de la zona de impacto durante parte de ese tiempo. Algunos testigos reportaron que el objeto hizo intentos de ascender mientras ardía, hasta 6 intentos, antes de que el fuego se apagara. 5 días después, el 3 de febrero, llegó al sitio una expedición científica del lejano oriente soviético, encabezada por Valery Dvushilny, biólogo y coordinador del Comité de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Academia de Ciencias de la URSS para esa región. Lo que el equipo encontró en la ladera de la colina 611 fue lo siguiente. Un área de impacto de aproximadamente 2 por 2 metros con evidencia de temperatura extrema, el tocón de un árbol quemado y restos. Los restos eran inusuales. Había pequeñas esferas metálicas de plomo, algunas de pocos milímetros de diámetro, distribuidas en el área de impacto. Había fragmentos de un material que se describió como una malla o tejido extremadamente delgado, compuesto de hilos de cuarzo de 17 micrómetros de grosor trenzados con hilos de oro aún más delgados. Y había fragmentos de un material compuesto de carbono amorfo con concentraciones de elementos como zinc, plata, oro y otros materiales de tierras raras. Esos restos fueron enviados a laboratorios del Instituto Politécnico de Tomsk y a la rama de Leningrado del Instituto de Magnetismo Terrestre, Ionosfera y Propagación de Ondas de Radio de la Academia de Ciencias de la URSS, que era la institución científica más relevante para el análisis de ese tipo de materiales en la Unión Soviética. Los análisis producidos en esos laboratorios fueron los que convirtieron el incidente de Dalnegorsk en el único caso de la historia del fenómeno, en la URSS, con evidencia física, sometida a análisis científico institucional. Las esferas pequeñas de plomo resultaron ser una aleación de plomo, con hasta 17 elementos distintos. No era plomo puro, ni una aleación estándar de ningún tipo industrial conocido. Los fragmentos más grandes eran compuestos extremadamente duros, que requerían una sierra de diamante para cortarlos. La aleación era amorfa, sin la estructura cristalina que caracteriza los metales producidos mediante procesos convencionales. El análisis más llamativo fue el del tejido de malla. Era prácticamente indestructible en ácidos fuertes y solventes orgánicos. Bajo fusión al vacío, a temperaturas superiores a los 1300 grados, algunos de los elementos presentes desaparecían del análisis mientras aparecían otros que no estaban antes. Molibdeno y sulfuro de berilio emergían donde no había estado detectados. El equipo de investigadores, incluyendo al doctor en ciencias químicas Vita Vysotsky, llegó a una conclusión que formularon con cuidado pero sin ambigüedad. No había ninguna tecnología conocida en ese momento que pudiera producir esos materiales. Que la hipótesis más consistente con los análisis era que el objeto era una sonda espacial artificial de origen no terrestre. Eso quedó en documentos científicos de la Academia de Ciencias de la URSS. El lugar de impacto también presentó algo que los investigadores no habían anticipado y que continuó siendo documentado en los años siguientes. La roca de silicio en el área de impacto estaba magnetizada. El silicio no es magnético. Magnetizar silicio es, en términos de física de materiales, equivalente a magnetizar un ladrillo. No hay ningún proceso natural conocido que lo explique. La temperatura estimada necesaria para producir ese efecto en el suelo, calculada por ingenieros del equipo,
estaba entre 4.000 y 25.000 grados centígrados. Ningún accidente industrial o explosivo convencional produce esas temperaturas sobre un área de 2 metros cuadrados sin dejar evidencia de otro tipo. El área de impacto se comportó como una zona anómala durante los 3 años siguientes. Los insectos la evitaban. Los equipos mecánicos y electrónicos presentaban comportamientos erráticos cuando eran llevados al lugar. Un químico local que visitó el sitio enfermó. Los análisis de sangre de personas que pasaron tiempo en el área mostraron disminución en el recuento de leucocitos. Había algo en esa colina que afectaba a los organismos vivos y a la electrónica de maneras que ninguna hipótesis convencional podía explicar. En noviembre de 1987, menos de 2 años después del impacto, múltiples esferas luminosas similares a la que había caído en enero de 1986 fueron observadas sobre Dalnegorsk y los distritos circundantes. Solo en un día, se registraron 33 objetos no identificados en 5 distritos administrativos de la región de Primorie. Al menos uno de ellos fue observado volando sobre la colina 611 e iluminando la cima. Los testigos de estos avistamientos incluían militares y policía. En 1989, 3 años exactamente después del impacto original, testigos reportaron un aterrizaje de otro objeto en el mismo punto de la colina 611. Dvushilny documentó ese reporte. El caso fue presentado al mundo fuera de la URSS en el programa televisivo Sightings, el 3 de abril de 1995, después de la desintegración de la Unión Soviética. El director del segmento, Todd Mesereau, visitó el sitio, habló con los testigos y con algunos de los científicos que habían analizado los restos. A partir de ese momento, los análisis originales comenzaron a circular entre investigadores occidentales. El Dr. Richard Haynes, investigador científico de la NASA, revisó los datos del caso. Científicos japoneses y americanos visitaron el sitio y examinaron las muestras disponibles después de la apertura soviética. Ninguno encontró una explicación convencional para las propiedades del material recuperado. La composición isotópica del plomo en las esferas fue analizada en detalle. Los resultados mostraron que el plomo era de origen terrestre, con una composición específica correspondiente a depósitos del área norte del lago Baikal, a miles de kilómetros de Dalnegorsk. Eso sugería que el objeto había recogido ese material en la región del Baikal en algún momento antes del impacto, lo cual era una implicación adicional sobre la naturaleza y el origen del objeto. Dalnegorsk era y es una ciudad minera. Sus habitantes conocían los materiales industriales y los procesos de fundición. Los que analizaron los restos y produjeron los informes técnicos no eran entusiastas de los ovnis, sino científicos con formación específica en análisis de materiales. El objeto que cayó en la colina 611, el 29 de enero de 1986, dejó restos cuya composición y propiedades no pudieron ser explicadas por ninguna tecnología conocida, entonces ni ahora. Esa es la conclusión que los análisis producen. No es la conclusión de aficionados. Es la conclusión de laboratorios de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Lo que el objeto era antes de caer en esa colina del extremo oriental de la URSS, lo que buscaba en Dalnegorsk, si es que buscaba algo, y por qué volvieron objetos similares a ese mismo punto durante los 3 años siguientes, son preguntas que nadie ha respondido. La colina 611 sigue estando ahí, en las afueras de Dalnegorsk. El silicio magnetizado sigue siendo silicio magnetizado, y los documentos de los laboratorios soviéticos siguen diciendo lo que dijeron aquella vez, que no había ninguna tecnología conocida capaz de producir eso.